El Sol de la Mañana, transmisión especial desde Dajabón, son las 7:35 minutos. Estamos con el doctor Reinaldo Pared Pérez. Vamos a mencionar a parte del equipo que acompaña aquí al doctor Reinaldo Pared Pérez. Están con nosotros Charles Núñez, Rafael Medina, Sofía Ascona, Juan Carlos Segura, Margarita Pimentel, el senador Antonio Cruz, está José Saldaña, Soterio Ramírez, Andrés Van de Horst, Elías Cornelio y Miguel Balaguer, entre otros, pues dirigentes del proyecto de Reinaldo Pared Pérez. Julio, recordarle a la audiencia que nos puede seguir, además de por el dial que ustedes saben en la emisora, a través de la aplicación de Sol. También pueden entrar a la página Sol FM con Z, solfm.com, y pueden escucharnos y vernos. También los que nos siguen por televisión también verán esas imágenes en exclusiva de lo que fue el recorrido por la frontera en el día de ayer. A propósito de este recorrido, nuestro compañero José La Luz tuvo la oportunidad de realizar este recorrido junto a otros comunicadores. Entonces, antes de que iniciemos la conversación con el doctor Reinaldo Pared Pérez, sería bueno que José La Luz nos diera una panorámica de lo que fue el recorrido, de lo que vivió, y entonces a partir de ahí iniciamos la conversación con el doctor Reinaldo Pared. Bueno, yo primero quiero agradecer a Reinaldo y a todo su equipo por habernos invitado a una de las experiencias más interesantes que hemos tenido en nuestra carrera, tanto de política como de comunicación. Yo pienso que el terremoto de Haití en el 2010, que nos permitió ir a Haití varias veces, tanto por tierra como por aire. Una visita que hicimos una vez en el 2012 a un campo de concentración en Europa, y esta visita a la frontera, no por la experiencia allá, sino por el impacto que tiene ese tema en la agenda dominicana, son tres de las cosas más interesantes que me han pasado en mi carrera. Y yo lo digo por lo siguiente: nosotros, ahorita yo decía que el tema fronterizo se parece al Código Procesal Penal. La política que nosotros hemos tenido hasta ahora está basada en lo que yo defino como el copy-paste. El concepto que nosotros tenemos de frontera en República Dominicana, y sobre todo en el debate de la opinión pública en Santo Domingo, no tiene que ver nada con lo que hay ahí. O sea, los dominicanos, todos los dominicanos deberíamos hacer la travesía, el recorrido que Reinaldo hizo con su equipo. Empezó el sábado, pero que ayer nosotros tuvimos la oportunidad de estar ahí, y estamos aquí desde hoy en el mismo concepto, en el mismo contexto. Y yo digo que todos los dominicanos deberíamos hacer ese recorrido para tener una idea objetiva de lo que es eso. Lo primero es que en esa franja que nosotros recorrimos desde Elías Piña, porque no incluimos Pedernales, desde Elías Piña hasta Restauración, el municipio de esta provincia, nosotros, la frontera es un concepto virtual. Realmente hay muy pocas características fronterizas en ese recorrido que hicimos de más de 7 horas, ¿verdad, Reinaldo? Más de 7 horas ayer. La carretera internacional, eso es mentira, no hay ninguna carretera. No le crean al que le diga eso. Ahí no hay carretera, ahí hay un camino sinuoso. Bueno, sí, se le pudiera llamar carretera porque pudiera pasar una carreta. Pero eso no es una carretera propiamente dicha de un país en vía de desarrollo para definir un límite fronterizo. Eso es lo que da vergüenza. Es una falta de respeto a la historia dominicana. Desde que la frontera se concibió por primera vez en el siglo XVII, cuando empezaron las devastaciones, que el concepto de frontera empezó a nacer, porque devastaron toda la tierra para que la población no se contaminara en esa zona occidental de la isla. Y entonces las principales infraestructuras que nosotros pudimos ver en el recorrido, y todos los demás comunicadores que estuvieron ahí, datan de cuando Trujillo, salvo el Cefrón, que es un punto luminoso, pero que está aquí en Loma de Cabrera, no está allá donde nosotros estábamos. La zona más abandonada de la frontera es Elías Piña. Es una cosa increíble. Tú tienes
10 kilómetros y tú no ves un vigilante militar. Yo no lo vi, no lo veo. Cuando llegamos a los 6 puntos, Reinaldo visitó efectivamente los 6 puntos fronterizos resguardados por militares, pero las condiciones infrahumanas que están esos militares ahí, ¿quién los protege? Yo vi un, creo que se llamaba Los Guandules, donde fuimos, no, el Corte. En el Corte había un guardia con un M16 que debe costar como $500,000 ¿Y quién lo cuida él de eso? Pues no hay nada. Entonces no hay condiciones para que una patrulla haga su patrullaje, no hay condiciones para que un vehículo transite. Hay puntos luminosos como los viveros de medio ambiente, hay puntos luminosos como la potencialidad turística que tiene esa zona. Yo le decía al chat del grupo del programa que cualquier turista del mundo pagaría por vivir esa experiencia que nosotros vivimos ayer. Pero en sentido general, lo que eso me evidenció a mí es que no tenemos una política fronteriza. Y por eso me gustó, le dije a Reinaldo, y se lo decía a Charlie Mariotti, esto es una forma temática de hacer política. Tú vas al sitio y comparas el diagnóstico que te dan tus técnicos con la realidad que se está viviendo ahí. Y a partir de ahí tú puedes construir una propuesta lo más objetiva posible. También se lo decía a Enrique y se lo decía a Miki Dila y a muchas personas con las que comentaba este tema anoche. Yo realmente tengo una visión nueva de lo que es la frontera, que vivo hablando de ese tema como Julio, como Eury, como Anibelca, como María Elena, todos los días. Pero nosotros no sabemos lo que es eso. Eso está prácticamente abandonado en la parte del sur, porque aquí la frontera tiene otra connotación, tiene otra característica. Ahí le agradezco, reitero, a Reinaldo y a su equipo la oportunidad, y les invito ahora en Semana Santa. Ojalá que se creen las condiciones de seguridad. Además, yo no vi amenaza para nadie ahí. No la vi. A pesar de la poca vigilancia, los haitianos lo que tienen es mucha hambre. Y el símbolo más común que vimos en ese recorrido fronterizo fue una mano extendida de niños entre 2 y 14 años pidiendo desde un pan hasta 5 pesos que le den. Bien, pues el pasado 17 de febrero se cumplió el primer año del anuncio que hizo el doctor Reinaldo Pared Pérez de que buscaría la candidatura presidencial. Entonces, ese día, el doctor Reinaldo Pared Pérez, pues no solo le presentó al país los resultados de los recorridos que venía haciendo, los apoyos que ha venido recibiendo en este recorrido, y no solo le habló al país y le presentó los méritos que tiene para buscar la candidatura presidencial de la República Dominicana, sino que quiso decirle al país, dejarle claro cuál es su propuesta, por qué está buscando la candidatura presidencial, qué se propone Reinaldo con el país, cosa que resumió en 5 pilares. El quinto de esos pilares es el pilar seguridad, y al hablar de ese pilar, entre otras cosas, él dijo lo siguiente, y justamente de este tema vamos a hablar en el día de hoy. La República Dominicana es un estado unitario, no una federación. Es hora de abrazar la frontera como parte integral de nuestro territorio, al igual que Santiago o Higüey. Desterrar para siempre la idea de que la frontera es una tierra lejana de la cual no nos sentimos parte y que no influye en nuestras vidas personales ni en la de la nación. Estamos pagando un altísimo precio por nuestra desidia y abandono. La mayor parte de los candidatos tradicionalmente han visto la frontera en función de los votos que aporta, y como esos votos no suelen ser tan significativos, pues probablemente en sus agendas se va a algún pueblo de la frontera si el tiempo lo permite, o se pasa rápido por un pueblo de la frontera, porque la campaña se concentra básicamente en otros lugares. Reinaldo ha querido pues no solo hacer su propuesta, sino que
sellar su propuesta con este recorrido de 3 días que ha tenido por la frontera. Nosotros vamos a empezar nuestra conversación con él para que nos explique, ¿no?, las razones de este recorrido. Hablemos de su propuesta y después pudiéramos abordar otros temas con él después que agotemos el tema de frontera. Buenos días, doctor. Sí, muy buenos días a todo el elenco del Sol de la Mañana, a Antonio Espaillat y a su esposa Montserrat, a José Laluta, a Nibelka, a ti, Julio, a Eury, a María Elena, a todo el equipo que me acompaña, que ya fue anunciado. Solo agregarte a Ingrid, Julio, mi esposa, que está aquí conmigo. Soporte importante. Y también que se ha agregado con nosotros, independientemente de otros amigos y compañeros, a Mario Torres. Mario. Un senador emblemático. Senador Mario Torres. De la provincia de Dajabón. Sí. Y de manera... Ustedes se ven como una unidad, ustedes dos. Así es. Así es. Y de manera fundamental a todo el pueblo dominicano y de manera especial a los amigos y amigas, ciudadanos y ciudadanas de esta hermosa provincia de Dajabón, que forma parte de la frontera y, al decir de mucho, es la entrada al país. Lo de la frontera no es casual. Así como no fueron casuales los 5 pilares que esbocé en unas palabras que pronuncié a la nación el 17 de febrero de este año, como tú señalabas, Julio. Ello fue el producto de lo que nos indicaban los estudios dados a conocer a nuestro equipo, en el sentido de que las personas entrevistadas en esos estudios te indicaban que las situaciones o los factores de mayor preocupación eran empleo, educación, salud, el sector agropecuario, que nosotros hemos denominado nuevo campo, y seguridad. ¿Cómo? ¿Nuevo campo? Sí. Y seguridad. La seguridad tiene varias vertientes, pero de manera fundamentalmente 2. Seguridad ciudadana, que es una realidad que tiene muy preocupado a amplios segmentos de la población como consecuencia del incremento, no a los niveles que existe en otros países latinoamericanos, pero el incremento de la delincuencia. Y el otro elemento es seguridad nacional. Yo he sabido desde hace un tiempo que la frontera, y así me lo ha pautado mi hermano Cifrido, que sabe mucho de seguridad, de que la frontera es el principal reto y la principal amenaza para la seguridad nacional. Y pareciera indicar que el traslado nuestro a la frontera, y de hecho ha coincidido en los últimos acontecimientos que se han producido del país con Haití, y esa decisión la habíamos tomado un par de meses atrás, de venir a la frontera a los fines de lanzar propuestas. Y en efecto, nuestro equipo, encabezado por el compañero Andrés Van der Hort, hijo, o Andresito como se le conoce popularmente, nos abocamos a ello. Y efectivamente planteamos 6 aspectos relacionados con la frontera, partiendo de la realidad fronteriza: desempleo y reducción de la pobreza, el asunto de, partiendo de otra experiencia que existe actualmente en Macasía, de pueblos autosostenibles, la migración ilegal, infraestructura, medio ambiente y el aspecto militar. ¿Qué resulta? Tú agregaste uno ayer. Sí, correcto. Agregué uno relacionado porque resulta y viene a ser que en el país existen varias instituciones que se le han asignado el rol o la obligación de tratar el problema fronterizo. Pero como ocurre todo en la vida, cuando no se asignan responsabilidades de manera precisa, prácticamente nadie atiende lo que debe ser el asunto relacionado con la frontera. Pues decía que partiendo del primer elemento en que nos enfocamos en empleo y reducción de la pobreza, ¿cuáles son los resultados? ¿Cuál es la realidad? De las 5 provincias más pobres que tiene el país, 4 están en la frontera. De las 5 más pobres. De las 5 más pobres, 4 están en la frontera. Elías Pedernales,
Elías Piña, Independencia y Dajabón. ¿Cuál es la otra entonces que no te la Monte frontera? Plata. Monte Plata. Monte Plata. Saludar la presencia del senador y compañero Hans Bieluf, Ah, también de un senador fronterizo de Montecristi. de Montecristi. Así que saludar la Un presencia. excelente que se ha anfitrión, Han Bieluf. Así es. Todo, ¿verdad? Antonio. Pues decía, Pero la provincia Esmeralda está entre las más pobres del país. la sexta más así pobre. es, la quinta. La quinta. Pese a todo, La pese frontera a todo el y Monte esfuerzo. Pese al pese esfuerzo a de todo. Charlie Mariotti. Es decir, Sí. que de las 5 Mira, provincias... recuerden que Montecristi está compuesta por 2 comunidades que antes estuvieron ahí. Así es, así es. así es. Pues le decía coincidencialmente. que partiendo de esa realidad sobrecogedora y espantosa, Sí. de que de 5 provincias más pobres que tiene el país, de las 31 más el Distrito Nacional, 4 están están aquí. en la frontera. 4 están. Entonces nos enfocamos empezando por ese primer elemento. ¿Por qué resulta y viene a ser? En Pedernales, la pobreza se sitúa en un 73%. Mamacita. 73. Y en Elías Piña se incrementa a un 92%. Pero 92. 92. A un 92%. Y el potencial turístico que tienen Ay, esas dos Dios provincias. mío. O sea, Sí, que pero apenas no un solamente 8% no. Pero no solamente eso. La mitad de la población no tiene acceso a agua potable. En las 4. En la frontera, en la En la frontera. Sí. La mitad de la La población. mitad de la población no tiene acceso a agua potable. Antes del inicio del plan de alfabetización llevado a cabo de manera exitosa por el gobierno encabezado por el compañero Danilo Medina, el analfabetismo se situaba en un 25% por encima Del promedio. de aquellas personas mayores de 15 años. Wow. Y ni hablar del acceso muy limitado a electricidad, educación, salud. Pero cuando tú cruzas para aquel lado, es decir, para Haití, ahí sí es verdad. Eso es espantoso. Ahí sí es verdad que la puerca retuerce el rabo, como dice una vieja expresión popular. Ahí prácticamente los servicios sanitarios No educativos no existen, prácticamente inexistentes. Entonces, debido al abandono que siempre ha tenido la frontera, en la mayoría de los gobiernos que ha tenido el país en la época post-Trujillo, porque eso hay que admitirlo, incluyendo los gobiernos del PLD. Post Trujillo. Post Pero Trujillo. es bueno que lo diga, porque es bueno que el país sepa, nada más por historia, que el jefe hizo un plan de No le diga el jefe porque lo estás. No le digas el Bueno, jefe no lo porque lo ayudes, estás cuidado, honrando. espérate. que envió los mejores profesores a la frontera y rescató los pueblos Julio, fronterizos. pero con la matanza del 37. No lo ayude, Julio, que la eso- matanza del 37 lo daña todo. No, señores, miren, hay unos Uno se olvida de eso. En los pilotillos que están Así como es. a una distancia como de 10 kilómetros cada Sí. uno. La ¿verdad? frontera, para señalar Para cuál señalarlo. es la frontera. ¿Saben qué dicen esos pilotillos? Dice República Dominicana 1929. Sí. No re- O sea, sí, están ahí. Eso es lo que indica el límite fronterizo. ¿Quién era el jefe del ejército en 1929? Trujillo. Eso no se ha variado. Incluso, salvo Cefrón, que es un enfoque nuevo, todas las fortalezas militares que habitan los miembros del ejército que están cuidando la frontera son las que hizo Trujillo. No hay nada nuevo. Entonces decía que es una responsabilidad de los gobiernos después de Trujillo. Claro, porque ¿qué resulta? Esa frontera prácticamente es virtual, Es virtual. prácticamente inexistente. Entonces por ahí hay un trasiego de todo. De todo. Entonces ese es un reto y una amenaza a la vez que tiene el país, la República Dominicana, y yo, que he asumido el papel de aspirar a la presidencia de la República por el Partido de la Liberación Dominicana, y partiendo, como decía hace un momento, de lo que nos indican los estudios, hemos asumido el asunto fronterizo entre los temas fundamentales y principales de nuestra propuesta de gobierno a la nación dominicana. Entonces, ¿qué nos proponemos? Ya yo dije que identificamos 6 temas y empezamos por el empleo. El desempleo en la República Dominicana tiene cifras alarmantes. Yo decía el 17 de febrero de este año que mientras la media en América Latina, el desempleo se sitúa en un 8%, aquí se sitúa en un 14%. Pero hay zonas, como es el caso de la frontera, donde eso se incrementa. El colocar un empleo productivo
alrededor de 20.000 habitantes de la zona fronteriza. Recurriendo a una serie de situaciones y de elementos que existen actualmente, algunas legislaciones que traen consigo en su texto incentivos para esta zona, el hecho de también llevar a cabo una política franca y abierta con las autoridades haitianas y sobre todo una idea que a mí me pareció genial y que también la incluimos, es la creación de lo que sería el Banco de Desarrollo Fronterizo. Claro. ¿Qué se pretende con esta creación de esta institución financiera y bancaria? Que recurrir a la comunidad internacional, a los organismos multilaterales crediticios y a otros sectores que pudieran estar interesados en la inversión en la República Dominicana, pero sobre todo en la zona fronteriza, que con la creación de esta institución bancaria se pueda facilitar el acceso al crédito a los fines de que ya sea con el sector público, privado o con una coordinación de ambos sectores, el establecimiento de industria, de obras de infraestructura. Sí, dime. Me parece interesantísimo. Yo te decía fuera del aire que creo que es una de las posiciones más claras que veo en el sentido de lograr un real desarrollo de la frontera, porque sin recursos no hay desarrollo. Lo que te preguntaría es, ¿este sería un banco con características de desarrollo, con características agropecuarias, con características simple y sencillamente de ser un banco que preste a cualquiera? O sea, ¿cuáles serían las características fundamentales que han visto ustedes que tendría ese banco fronterizo? No, prácticamente debería enfocarse en suministrar o facilitarle el crédito a instituciones o a personas que estén interesadas en explotar o en iniciar empresas. Okay. Cuando hablo de empresas me refiero no solamente a una compañía por acciones, etcétera, etcétera, sino a gente que quiera instalar una industria de tal cual naturaleza. ¿Sería dentro del marco de la ley existente de incentivos fronterizos, Andrés? ¿De la de 128 es? Primero, agradecer... No, la 28-01. 28-01. ¿Sería modificar eso dentro de ese contexto? Que yo era diputado cuando eso y Mario era senador. Buenos días. El licenciado Andrés Van der Hoor Álvarez, que es el director técnico de la campaña de... Vamos a aprovechar para preguntarle ¿cómo tú te sientes más cómodo? Que te digan Van der Hoor hijo o Van der Hoor Álvarez o Andresito Van der Hoor. Lo que pasa es que yo soy un fanático de mi madre y el apellido de mi madre Van der Hoor Álvarez, tengo que utilizarlo siempre porque yo... Entonces Andrés Van der Hoor Álvarez. Sí. Hagan un porcentaje de mujeres. Primero, quiero recalcar que esta propuesta es sumamente innovadora. Muy innovadora. Y además que complementa lo que son las leyes de incentivo. ¿Qué pasa con la República Dominicana y sobre todo con la ley de incentivo 2801? Que tuvo buena intención, muy buena intención del legislador. Y que con esa buena intención política, lo que propiciaba era que la inversión privada, sobre todo, viniera a una zona muy deprimida y que de manera de la manera de desarrollo se combatiera el tema de la pobreza y de la migración. ¿Qué resulta? ¿Dónde estuvo el fallo? En la complementariedad económica del financiamiento. Mientras en Elías Piña solamente hay 2 entidades financieras, en Pedernales 2, en Independencia 3, en Dajabón 5 y en Montecristi 4, en Santo Domingo, en el Distrito Nacional, hay 1.500 entidades financieras. Mamacita. Entonces, si hablamos de préstamos, solamente el 2% de la cartera de préstamos del país completo está en la frontera, en las 5 provincias de la frontera. No hay desarrollo si no hay recursos. Así es. Y no hay apalancamiento del sector productivo, sea el que sea, si no hay recursos blandos. ¿Qué pasa? Que en toda la parte fronteriza lo que ha habido muchas donaciones y cooperación, lo cual no hace sostenible el desarrollo. Cuando hay y nosotros veníamos ayer por la parte cerca del río Artibonito, donde hay algunos proyectos de cooperación, pero son proyectos pequeños. ¿Dónde está la segunda parte de esa cooperación? Está en el financiamiento. Entonces, ¿qué es lo que está pretendiendo el banco y la fórmula la formulación de Reinaldo? Que esto no solamente preste a grandes inversiones. Por ejemplo, el Estado Dominicano con un préstamo así puede hacer la carretera internacional que ayer vimos que no existe. Entonces, además de eso, también puede financiar proyectos
de zonas francas, que aquí, por ejemplo, en Dajabón tenemos un proyecto icónico, que es el proyecto de Fernando Capellán, exactamente, que así se pueden multiplicar otros, pero también el tema del comercio. Financiaría también pequeñas y medianas empresas a través de un primer piso. Sería una entidad de segundo piso para el desarrollo, donde pueden apalancarse otras entidades financieras, recibiendo recursos de la comunidad internacional. Sería necesario, exacto. Sería necesario nada más, perdón, Nivelca. Solamente recursos a la comunidad internacional. ¿Qué papel jugaría el Estado dominicano y los empresarios dominicanos y haitianos en un banco como este? Mira, lo que se pretende es que sea un banco lo cual él pueda recibir recursos tanto del sector privado, de organismos multilaterales. Hay mucho interés del BID, del Banco Mundial, de la Unión Europea, sobre todo del BCE. De países donantes. Exactamente, como bien decía. Países donantes, por ejemplo, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Francia quiere invertir, que invierta en el banco, porque eso le da sostenibilidad. Pero los criterios para elegir los proyectos ya no serían criterios políticos necesariamente. Eso se definiría en el transcurso de... Así es. Hablaban ustedes de la importancia de la ley 2801, pero también expresabas la necesidad de complementarla. Al parecer, la práctica nos indica que no ha sido suficiente y se pueden contar quizás con los dedos de una mano la cantidad de empresas que se han acogido a la ley y que están teniendo consecuencias positivas para el país. En el marco de la propuesta de este novedoso banco, ¿entienden ustedes que sería necesario modificar esta ley para generar por esa vía complementos, ciertos niveles de compromiso mayor o de estímulos mayor para que el sector privado se interese por la frontera? Porque independientemente de la política que se haga del Estado, si el sector privado no se integra, no importa. Tenemos la frontera sur, donde, por ejemplo, la tierra en algún momento no es tan fértil, pero el tema no es la tierra, es como que a nadie le interesa cultivarla o no se siente estimulado para. Aquí en la frontera norte, que es la zona donde mejor está la frontera, la cantidad de tierra baldía espanta. Yo creo que lo que yo decía anteriormente, a la ley, independientemente de que mucha gente habla de que hay que modificarla, revisarla, adecuarla, e incluso hay un decreto del presidente que llama a la adecuación de esa normativa, en la cual trabajó Reinaldo siendo diputado, que independientemente de eso, los proyectos de incentivo fiscales de los gobiernos siempre tienen que tener un complemento, porque no pueden ser proyectos aislados. Entonces, lo que le faltó, y eso lo hemos venido estudiando en este último año, lo que le faltó a esa ley, lo que le falta a esa ley, es el instrumento financiero que permita... ¿Qué sería el banco? Exactamente, porque ¿qué resulta? Que sin inversión en infraestructura es muy difícil que haya conectividad, y sin la conectividad es muy difícil que haya facilitación al comercio, y sin facilitación al comercio es muy difícil que se dé ese círculo virtuoso entre empresa, mano de obra, empleo, que pueda propiciar. ¿Qué vemos nosotros? Que la República Dominicana está bien interconectada, sobre todo a nivel de zonas francas, porque tenemos 7 aeropuertos muy eficientes y puertos que permiten que esa mercancía que se fabrica en zonas francas salga. Eso no lo tenemos en frontera. Entonces, ahí es donde el complemento del banco, y es un banco que no saldría caro a la República Dominicana porque hay mucho dinero internacional. El Banco Central Europeo tiene casi 10.000 millones de dólares para colateral, no para donación, para colateral, y nosotros podemos acceder a eso. Bueno, son las 8:04. Estamos en Dajabón, un programa especial del Sol de la Mañana. Estamos pues con el doctor Reinaldo Pared Pérez, aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, y su equipo dando a conocer el Plan Reinaldo de Fronteras. Vamos a una pausa, Marilena. Cuando retornemos, entonces, venimos con tu pregunta para el doctor Reinaldo Pared Pérez. 8:04. Cambio y fuera, Mauricio.